El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie es un libro que es muy interesante, como todos los de la Biblia, pero yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Quiero decirte que en el año 96 más o menos había un rumor por todos lados que decía: el cristianismo está en crisis. Y por todos lados se escuchaba: el cristianismo está en crisis, porque había mucha persecución de los cristianos y las iglesias estaban muy desalentadas, muy desanimadas, porque cuando muere el Señor Jesús y resucita, se viene una persecución súper fuerte a todos los seguidores de Jesús. Entonces había una crisis en ese momento y estaban muy desanimadas las iglesias. En el año 96 más o menos, y solo quedaba un apóstol de los 12, que era el apóstol Juan, los más cercanos al Señor Jesús, y todos ellos fueron martirizados, asesinados, excepto uno que ya sabemos que fue el traidor. Y además, cristianos estaban siendo encarcelados, golpeados, asesinados en el Coliseo Romano, echados a los leones, quemados, y solo quedaba este apóstol Juan, que era el ícono y esperanza del cristianismo, que estaba en crisis debido a esta feroz persecución. Entonces imagínate la escena. En el 96 más o menos, después de Cristo, había persecución por todos lados, y aparte el emperador romano, que era Domiciano, estaba decidido a exterminar el cristianismo y arrestó al famoso apóstol Juan para hacer de él un espectáculo al querer matarlo frente a miles en el Coliseo Romano. Haces una pausa ahí y te puedes poner en esa escena. Imagínate, muchos cristianos han sido asesinados, muchos han sido echados a los leones, han sido quemados en las hogueras. Y ahora el apóstol Juan, que era el ícono del cristianismo en ese tiempo, el único que quedaba vivo, también fue arrestado y lo van a lanzar al Coliseo Romano para que sea espectáculo y el emperador romano poder erradicar el cristianismo, que era lo que él quería. Entonces, ¿puedes imaginarte la crisis del cristianismo en esa época? Era obvio. Había un desaliento y un desánimo en todas las iglesias. Aunado a eso, la condición de las iglesias era muy triste. Había falsas doctrinas que se estaban involucrando. En general, el cristianismo estaba a punto de ser exterminado en este tiempo. ¿Puedes imaginarlo? Estuvo a punto de ser erradicado por nuestro odioso y encolerizado enemigo, que pensó que al matar a Jesús había ganado, pero al verlo resucitar no pudo evitar ser derrotado. Entonces emprendió esta persecución escarnizada contra todos sus seguidores. Esto que estoy hablando es uno de los momentos más oscuros del cristianismo, uno de los momentos más difíciles, donde el cristianismo prácticamente estaba en un hilo para ser erradicado por la feroz persecución de los romanos. Además de que ya venían de una persecución de los judíos, como ya lo hemos visto aquí en el libro de Hechos. Pero hay un gran pero aquí. Jesús dijo unas palabras que quedaron grabadas con su sangre por toda la eternidad en Mateo 16, 18. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y eso significa que no importa qué tanta persecución, odio haya en contra de la iglesia siempre va a prevalecer por todo el tiempo que estemos en esta tierra y por la eternidad con Él en el cielo. El cristianismo no puede ser erradicado porque el mismo Cristo lo sostiene. Su iglesia no puede ser exterminada porque está en las manos de Jesús mismo. Entonces, en este momento de tanto desánimo y desaliento sucede algo espectacular, una luz en medio de esa oscuridad tan pesada que había en ese momento. Cuando el malvado Domiciano llevaba al apóstol Juan al circo romano para ser asesinado ante miles, para celebrar la victoria final sobre el cristianismo, lo iba a meter vivo a aceite hirviendo. La gente gritaba de emoción y de coraje. El apóstol Juan, al ser bajado al aceite, solo levantó sus manos al cielo y empezó a orar a su Señor. Ese fue el momento más oscuro. Justo antes de que entrara a ese aceite hirviendo, toda la gente los enemigos del cristianismo estaban celebrando la victoria, porque esa era la estocada final para erradicar totalmente el cristianismo. Su apóstol, el ícono, el que todos
pensaban que iba a ser el que iba a traer el cristianismo otra vez a levantarlo, estaba por morir. Entonces, cuando empiezan a bajar al apóstol Juan, él sigue orando y la gente que estaba gritando empezó a callarse y veían que algo no estaba bien y se dieron cuenta de una gran verdad: el apóstol seguía vivo dentro del aceite hirviendo. Entonces el apóstol, cuando se dio cuenta del milagro, cambió su tenue oración a un grito y un cántico de alabanza que se escuchaba en todo el silencio del Coliseo romano, adorando a Jesús mientras estaba en el aceite hirviendo y no le hacían nada, y la gente estaba totalmente sorprendida a tal grado que la misma gente empezó a ser impactada y pensando en el Jesús que tanto predicaba ese hombre, que era verdad. Y pasó algo todavía más impactante. La turba que estaba acostumbrada a blasfemar al Señor en tantas ocasiones anteriores, cuando muchos cristianos fueron martirizados, ahora se unía al canto del apóstol Juan. ¿Te imaginas el Coliseo romano entregado por completo en un canto de adoración a Jesús? Era una ironía, porque el Coliseo romano fue edificado para todo lo contrario, para destruir el cristianismo, para blasfemar a Jesús. Y ahora, a través del testimonio de este hombre, todo el Coliseo era un cántico de adoración, un culto de adoración a Jesús. Y el emperador romano estaba frustrado, molesto, encolerizado. Se levantó, no pudo soportar eso. Mandó que sacaran a ese hombre de ahí y que lo mandaran lo más lejos posible, que lo erradicaran, ya que no lo pudo matar. No quiero verlo nunca más en mi vida. Entonces toman al apóstol Juan y lo llevan a la isla de Patmos. En este lugar fue cuando Dios le da la revelación del Apocalipsis que escribió y que tenemos en nuestras manos. ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestro Señor? Aquí escribió el Apocalipsis y hoy podemos tenerlo en nuestras manos. Ahora, el emperador Domiciano no podía matar a Juan porque Jesús aún no había terminado con él. Era indestructible hasta que se cumpliera el propósito divino que Jesús tenía con Juan. Cuando el emperador Domiciano metió en el aceite hirviendo a Juan, metió junto con él la última revelación que todavía no estaba escrita, que era el libro del Apocalipsis. Era imposible. En todo el universo no podía encontrar la manera de poder matar, destruir y silenciar al apóstol Juan, porque Jesucristo todavía iba a usar su vida para escribir la última parte de la revelación que Él quería darnos a los hombres. La última parte de la Biblia, la última parte de todo su mensaje para nosotros. ¿Puedes verlo? Y gracias a Dios, después de 2000 años, tenemos en nuestras manos ese bendito y sagrado libro llamado el Apocalipsis, que escribió en esa isla, con un propósito súper especial que hoy lo vamos a ver. Así que tu actitud ante este bendito libro debe ser reverencia, agradecimiento, adoración, porque es un libro eterno, divino, maravilloso, vivificador. ¿Y sabes qué? ¿Puedes entender el propósito detrás del libro del Apocalipsis? Cuando ves el estado del cristianismo en ese momento, de las iglesias tan desesperante, tan desalentador, y en ese momento escribe el libro del Apocalipsis y empieza a circular por las iglesias, a donde quiera que iba el libro del Apocalipsis, traía esperanza, traía gozo y era vivificador y levantaba la fe de las personas, porque aquí venía escrito que Jesús ha vencido por la eternidad. Esto mismo va a pasar en tu vida en esta serie. Cuando tú puedas entender el mensaje del Apocalipsis, que realmente está diseñado para que llegue en un momento oscuro en tu vida y te pueda levantar y saque a luz la esperanza que hay en ti, que Jesús ha puesto, al entender que Jesucristo ha vencido por encima de todo, por toda la eternidad, y tus problemas son mínimos. Cuando entiendes la grandeza y toda la eternidad y el plan y el propósito soberano que Jesús tiene. Esto va a levantar tu espíritu y tus problemas van a ser mínimos cuando puedas entender la grandeza del mensaje del Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera entonces que se exponen sus promesas y su contenido, la oscuridad se disipa. La fe llega a ser heroica. La esperanza se reanima, enciende corazones y transforma vidas. Esta es la enseñanza del Apocalipsis de la palabra de Dios. Entonces, este libro muestra contundentemente
que por más pesado que parezca el pie del tirano, prevalecerá la verdad, que todo el mundo será conquistado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si quieres resumir el libro en una frase, lo puedes hacer, para que tomes nota de esa frase. El Apocalipsis se resume en una frase: Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Esa frase resume todo el libro del Apocalipsis. Apúntalo en tus notas y te vas a dar cuenta, conforme vayamos estudiándolo verso a verso, que esta es la verdad. Independientemente como veas la situación ahorita, como el diablo te quiere engañar de que tiene el control de las cosas y que es muy difícil, la violencia, las enfermedades, todo, te vas a dar cuenta cuando abres tu corazón al libro de Apocalipsis que Jesús ha vencido por encima de todo y eternamente. Por eso el título de este sermón es el mismo título de la serie que estamos empezando hoy. El título es Revelación, Jesús ha vencido. Revelación, Jesús ha vencido, para que lo notes ahí en tus apuntes, por favor. Ahora, si te mantienes en esta serie de enseñanzas, tu corazón saltará de gozo y tu alma se va a regocijar al ver claramente las verdades eternas del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, vencedor eterno. Amén. A través de esta enseñanza del Apocalipsis, el Señor te llevará en un viaje espiritual, donde te va a sentar en su regazo, en su trono, y te hará ver la vida como Él la ve, desde su perspectiva, y te hará entender una gran verdad que está inmersa en todo el Apocalipsis. ¿Sabes cuál es? La gran verdad es: no importa qué tan oscuro sea tu momento, yo he vencido por toda la eternidad y te he hecho más que vencedor. Esto es lo que va a pasar con el Apocalipsis. Es como si Jesús te lleva a su trono, te sienta en su regazo y te dice: mira todo el mundo, toda la historia de la humanidad, todo el fin, desde mi perspectiva, desde mis planes, mis propósitos eternos. Yo he vencido y yo he decidido que tú seas más que vencedor, que tú también tengas la victoria que yo te doy. Entonces, esto va a llegar a tu vida y va a traer un gozo inquebrantable, independientemente de la situación que estés viviendo. Solo tienes que esperar, confiar y ver lo que va a suceder. Es una gran noticia. El Apocalipsis es una serie de buenas noticias, de victoria, de bendición, que no importa lo que pasemos tú y yo como hijos de Dios, solo espera. Solo tenemos que hacer eso, esperar, pasar por este mundo que estamos de paso, y vas a descubrir toda la victoria eterna. Vas a saborear la bendición eterna que Jesús tiene para ti, y te vas a dar cuenta cómo los enemigos están bajo los pies de Jesús. Amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, solo tenemos que esperar, confiar y ver lo que Él va a hacer. Amén. Entonces, por ejemplo, dos grandes versículos que vamos a estudiar aquí en el Apocalipsis es: Jesús dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué alfa y omega? Porque en el vocabulario griego es la primera letra y la última letra del abecedario. O sea, soy el primero y el último. Yo soy el que define el inicio y el final de todo. Él no tiene inicio. Él determina el inicio de todas las cosas y el fin de todas las cosas, y es lo que vamos a ver en este libro. Otro versículo que vamos a estudiar más adelante es el que da testimonio de estas cosas. Dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El Señor Jesús vendrá por nosotros. Amén. Entonces te pregunto, ¿estás listo para exponer tu corazón a este grandioso libro? ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis. Nuestra frase favorita. Si no traes Biblia, voy a poner los versículos en la pantalla, pero trata de traer Biblia para el próximo domingo, es importante. Vamos a abrirlo, por favor, en Apocalipsis 1, y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. 1 del 1 al 3. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, para iniciar y enfocarnos correctamente en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer Apocalipsis 1 del 1 al 3.
Dice así, y léelo con mucho detenimiento: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es un mensaje de victoria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Apúntalo así en tus notas para que puedas tener el sentido correcto del tema que trata Apocalipsis. Es un mensaje de victoria eterna. Entonces, en estos 3 versículos que acabamos de leer, vamos a ver el día de hoy 4 elementos del mensaje de victoria eterna. 4 elementos del mensaje de victoria eterna. Y vamos una vez más a leer la primera frase del versículo 1 que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo que esto significa es que lo que vamos a estudiar es una revelación de Jesucristo, de Él mismo y de todo lo que Él va a hacer. ¿De acuerdo? Y Él nos está dando este mensaje con el propósito de que puedas entender lo que va a suceder, quién es Él, para que pueda levantar tu espíritu. Por eso, el primer elemento del mensaje de victoria eterna es el remitente victorioso. El remitente victorioso, es decir, ¿quién es el que te está dando este mensaje? ¿Quién es el que te está dando esta revelación? Ahora, tú viste la palabra ahí en el versículo 1 que dice revelación. ¿La puedes ver ahí? En el versículo 1. La palabra revelación es muy importante porque es exactamente el contenido del libro de Apocalipsis. La palabra revelación viene de la palabra griega apokalupsis, que de ahí se saca apocalipsis, por eso se llama así en español. Pero es revelación y significa quitar la cubierta, descubrir, manifestar o hacer visible. Es como si un autor, un escultor, ha estado trabajando en una obra maestra y ha estado trabajando en privado, dando su mejor trabajo, su mejor obra maestra en su vida, y cuando la termina, la tiene cubierta con una cortina, con un manto, y hace una ceremonia donde todo el mundo viene a conocer su obra maestra. Entonces puedes llegar, está la escultura con el manto, y en el momento en que él está listo, y él quita el manto, eso se llama revelar. Y puede mostrar a todos su obra maestra. ¿Lo puedes ver? Es exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver en Apocalipsis es la obra maestra de Jesús. Todo lo que Él ha preparado por miles de años y cómo termina todo. Es su obra maestra que tú y yo tenemos el privilegio y la bendición de estar en esa ceremonia donde Jesús viene y te dice: ¿estás listo? Sí. Y va a quitar el manto para que puedas ver su obra maestra. Una cosa es ver la obra maestra de Da Vinci o de algún escultor o pintor, y otra cosa es ver la obra maestra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Eso es Apocalipsis. Entonces, el Espíritu Santo abre la cortina y nos da el privilegio de ver al Señor Jesús en su gloria en el cielo y el cumplimiento de sus soberanos propósitos en el mundo. Eso es lo que se trata Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis, sobre todo, es la revelación de quién es Jesús. No en su condición que lo vemos en los evangelios, cuando se humilló y vino por primera vez, sino en su verdadera y eterna condición como Él va a regresar. Aquí vamos a conocer aún más al Señor Jesús, quién es Él en toda su gloria y su esplendor. Y eso es maravilloso, es lo más bello que puede existir en la vida. Te vas a dar cuenta que en Apocalipsis lo vamos a conocer como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vive, el que tiene una espada aguda de 2 filos en su boca, que tiene el rostro como sol, sus ojos como fuego, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, el todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que recibe alabanza, adoración y gloria por toda la eternidad. Te vas a dar cuenta quién es Jesús. Es la revelación. Vas a descubrir quién es
Jesús y todo lo que ha hecho. ¿Y sabes qué? Esto es maravilloso. La manera como el Señor le da aliento a su pueblo en medio de la gran oscuridad que había es mostrándose a sí mismo como Él realmente es, en toda su gloria y poder, y lo que Él ha hecho, hace y hará. ¿Te das cuenta? El pueblo está en oscuridad, está en crisis, está en desesperación, en un momento muy difícil donde muchos han muerto y están desanimados, desalentados, y el Señor Jesús les manda un mensaje, y la manera como Él levanta la fe de las personas es revelándose a sí mismo quién es, mostrando a la gente para que entiendan quién es Él. No en su primera venida cuando se humilló como tú y yo, como Él ahora está en toda su gloria y su poder, y no nada más como Él es, sino como tiene todo programado, planeado de acuerdo a su soberano propósito y a los designios de su voluntad. Cuando la gente recibió este mensaje, aún y que tener los romanos golpeando la puerta de su casa para llevárselos al circo romano y echarlos a los leones, ellos leían esto y eso los levantaba para estar firmes ante la prueba, diciendo: esto es una leve tribulación momentánea que traerá un eterno peso de gloria, porque habían visto toda la escena completa. ¿Estás de acuerdo? Es increíble cómo el Apocalipsis tiene ese propósito y fue diseñado así, y es el mismo propósito que tiene hoy en día para ti y para mí. Cuando pasamos por momentos difíciles, por problemas, por dificultades en este mundo, lo que necesitamos es esto mismo: descubrir a Jesús, quién es Él realmente en toda su gloria, y lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. Fuera de ahí, lo demás es lo de menos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay algo bien importante también aquí que vas a aprender. Hay muchas religiones y muchas falsas enseñanzas que han tergiversado el texto bíblico de los evangelios para minimizar a Jesús, para quitarle su deidad. Porque en los evangelios ves a un Jesús que está limitado, que se humilló como tú y como yo. Y toman esos versículos para decir ellos que Jesús no es Dios. Pero en ese momento Él estaba limitado porque Él quiso ser como tú y yo. Se hizo como nosotros. Esa fue su primer venida en humillación. Pero aquí en Apocalipsis vas a conocer al Jesús que retomó su gloria de Dios, su forma de Dios, todo su esplendor y su poder. Lo vas a conocer aquí en Apocalipsis en su exaltación, en su segunda venida como conquistador y como rey, ya no como un siervo y un sacrificio. Ahora vendrá a juzgar a las naciones, a quien es realmente Jesús. Así que cualquier persona que se exponga a las verdades del Apocalipsis no podrá negar que Jesucristo es Dios. Amén. Los evangelios entonces presentan a Jesucristo en su primera venida en humillación. Apocalipsis lo presenta en su segunda venida en exaltación, en quien Él realmente es. ¿Se acuerdan que en Juan 17, creo que es el versículo 5, que Jesús está aquí en la tierra orando al Padre y le dice: Padre, regrésame la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese? Es decir, Jesús estaba en su trono antes de venir a encarnarse, a ser hombre como tú y yo. Estaba en su trono, en toda su gloria, en forma de Dios, los ángeles adorándolo con todo el poder del universo en sus manos, soberano, glorioso. Y Él decidió despojarse de su forma de Dios para hacerse como nosotros. Entonces, cuando está aquí en la tierra, Él dice: Padre, ya se acerca el momento en que voy a regresar a mi condición de Dios. Y efectivamente, Él muere en la cruz por nosotros, al tercer día resucita y asciende al cielo y retoma su posición majestuosa de Dios, de todopoderoso, el soberano, y así está hoy en día y estará por toda la eternidad. Así lo ve Apocalipsis, como está hoy en día. Por eso, cuando puedas entender un poco más de quién es Jesús, tu fe se va a ir a los cielos y va a ser una fe firme al entender quién es Jesús. El Apocalipsis, hermanos, es el cumplimiento de Filipenses 2, del 5 al 11. Apocalipsis es el cumplimiento de Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre,
se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Eso se cumple en el Apocalipsis y lo vas a ver. Amén. Entonces, Apocalipsis es el cumplimiento de esta promesa de Filipenses, porque Jesús se humilló y pagó por ti y por mí. Entonces, Apocalipsis nos muestra tal como Él es, en toda su gloria, en su condición de Dios, y ante las verdades de este libro no hay persona que pueda negar la gran, eterna y redentora verdad: Jesús es Dios. Si tienes una persona que aún duda que Jesús es Dios, llévalo a través de Apocalipsis. No hay manera que te pueda explicar cómo es que Apocalipsis le llama todopoderoso. Cómo es que en Apocalipsis se adora, se postran ante Él y le dan gloria y honra. Cómo es que Él juzga a las naciones. Cómo es que es Él el que tiene en sus manos todo el mundo y Él es el soberano. No hay manera que te puedan explicar eso si no creen que Jesús es Dios. Amén. Entonces, no se trata de que tengas una gran fe en Dios. Se trata de que tengas fe en un gran Dios. Es una gran diferencia. No se trata de que tengas una gran fe en Dios, sino que tengas fe en un gran Dios. ¿A qué me refiero? Que no se trata de que te esfuerces y digas: sí, Señor, yo creo que tú estás conmigo, yo creo que tú me cuidas y me esfuerzo y tengo mucha fe. No necesitas eso. Nada más abre tus ojos a la palabra, abre tus ojos al Apocalipsis y puedes entender la clase de Dios que tienes, el todopoderoso Señor que está en control de todas las cosas, e inmediatamente tu fe va a descansar totalmente en eso. ¿Ves la diferencia? Es decir, mientras más entiendes la grandeza de Jesús, más te das cuenta de la pequeñez de tus problemas. Eso es lo que te va a llevar a Apocalipsis. Que puedas entender un poquito más, porque Él es infinito, de la grandeza del Dios que tenemos, el único Dios verdadero, Jesucristo. Y ante esa verdad, ante esa soberanía, de ese poder que tiene todo programado, planeado, y el final de las cosas, vas a voltear a ver tus problemas y vas a decir: esto no es nada comparado con lo que Jesús es, lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por la eternidad de mi vida. Y eso va a levantar tu espíritu. Esa es la intención de este libro: revelarte a Jesús, descubrir a Jesús un poco más, que lo puedas conocer y lo que Él ha hecho. Amén. Y sobre todo para esos momentos de desaliento, de oscuridad que hemos pasado, de problemas en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, contigo mismo. Cuando te elevas a esta perspectiva y ves tus problemas, dices: eso no es nada con lo que voy a disfrutar con el Señor. Amén. Vamos a leer la siguiente parte del versículo 1, por favor. Dice así: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, el objetivo de este libro Apocalipsis es que puedas entender quién es Jesús y las cosas que van a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo elemento del mensaje de victoria eterna es el mensaje glorioso. El mensaje glorioso. ¿Qué es ese mensaje que tiene el Apocalipsis? Que muchas veces hay personas que se confunden, que no lo entienden, o incluso que tienen miedo de el Apocalipsis. ¿Has conocido a alguien así? Yo conozco a alguien así. Y está aquí en esta mañana. Así es el Señor. No es cierto. Pero mucha gente tiene miedo y entiendo. Pero cuando puedes entender el objetivo y por qué fue escrito Apocalipsis y quién lo escribió y qué hay dentro de Apocalipsis, en vez de darte miedo, lo que te va a dar es fe, gozo, firmeza y fortaleza y consuelo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este mensaje del Apocalipsis, Jesucristo mismo lo explicó. En el versículo 19, de ahí mismo del capítulo 1, que lo vamos a ver el siguiente domingo, pero hoy te lo adelanto. Jesús mismo está hablando y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo clave
en Apocalipsis, subráyalo ahí en tu Biblia, te define el mensaje del Apocalipsis. El mensaje de todo el libro está en estas 3 divisiones. Son 3 divisiones, ¿las puedes ver? La primera división son las cosas que has visto. La segunda división es las cosas que son. Y la tercera división, las que han de ser después de estas. Es decir, la división 1 y 2 son las cosas que has visto, las cosas que son. La división 3 es la división profética, las cosas futuras que vamos a estar estudiando. Es decir, te lo explico de esta manera. El mensaje del Apocalipsis se divide en 3, para que lo escribas de una vez y te quede claro, y así vas a poder entender más el mensaje. ¿Ok? La primera división es las cosas que has visto, y eso incluye el capítulo 1, que es la visión de Jesucristo en su gloria. ¿Recuerdas que lo primero que nada que este Apocalipsis es revelarnos a Jesús? Que puedas descubrir quién es Jesús en este momento, que ya no está como estaban los evangelios. Bien, el capítulo 1 es eso, las cosas que has visto. ¿Por qué? Porque Juan lo ve en su gloria. Ojo, algo muy importante. Juan, imagínate que tú eres Juan, que vives en el 96 después de Cristo, y que estás en la isla de Patmos, y que de repente tienes una visión, estás en el día del Señor, y ves una visión, y viene un ángel, y te muestra el mensaje. ¿Cómo puedes describir esas grandezas celestiales? Difícil, ¿verdad? Por eso vas a ver en todo el libro que Juan usa la palabra como. Y es que vi, y era como el sol, y era como el fuego, y era como el bronce bruñido, o sea, rojo vivo. ¿Cómo? Porque él simplemente lo explica con las palabras que él conoce, porque es indescriptible, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros tomar de aquí y hacer una imagen de Jesús, porque aparte es totalmente en contra de la Biblia, porque además Juan te dio una idea solamente. No puedes describir la realidad. Entonces, pero aún así nos da una pequeña idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Juan en el capítulo 1 ve a Jesús en su gloria, como está ahorita. Por eso el próximo domingo va a ser glorioso, si Dios nos permite llegar, cuando puedas entender cómo es Jesús. Porque todavía hay muchas personas que si te preguntara, piensa en Jesús en este momento. Con tus ojos cerrados, piensa en Jesús. Ok, ¿ya? Sí, bueno, muchas personas pensaron en un hombre bonachón, sonriente, con barba, con cabello largo, con una ropa larga, con sandalias. Bien, pues ese no es Jesús. Ese es un ídolo que alguien creó. El Jesús de verdad, lo vas a conocer bien, tiene su rostro como el sol, sus ojos son de fuego, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, sus pies están de bronce bruñido, al rojo vivo, su resplandor es increíble que no puedes verlo de frente, y lo vamos a poder ver de esa manera. Así está ahorita Él. Cuando te dirijas a Jesús en oración, quítate esa imagen que alguien te puso en las películas, en una imagen católica. Jesucristo no es ese. Él estuvo como forma de siervo. Nadie sabe si era güero, moreno, pelo largo. Nadie sabe eso. Por lo mismo, porque no quería que adoraran una imagen temporal que Él tuvo. Pero ahora está en toda su gloria y su esplendor. Amén. Entonces, la segunda división es las cosas que son, que es el capítulo 2 y 3. Ahí Jesús le muestra a Juan la condición de las iglesias en ese momento, de las 7 iglesias del Apocalipsis, y le da 7 mensajes para cada una. Vamos a estudiarlos verso a verso cada uno y te vas a dar cuenta que muchas similitudes tenemos hoy en día con nuestra iglesia y las iglesias de hoy. Entonces, las cosas que has visto es el capítulo 1, Jesús en su gloria, la visión de Jesús, las cosas que son, capítulo 2 y 3, el mensaje y la condición de las iglesias en ese momento, cuando Juan estaba escribiendo, pero muy similares a hoy en día. Y la tercera división es la parte profética, las cosas que han de ser después de estas. Y eso es el resto del libro, del capítulo 4 al capítulo 22. Es la parte profética. Y si lo quieres más detallado para que lo apuntes en tus notas y lo puedes estudiar junto conmigo, esa parte, la tercera división, se divide en 4. La primera es el capítulo 4 y 5, que es el trono en el cielo. El capítulo 6 al 19 es la tribulación. La tribulación que en tanto hemos escuchado, aquí la define con todo detalle.
le da 13 capítulos o 14 capítulos a la tribulación. Luego viene el reino de Cristo en el milenio, que también hemos escuchado de eso en el capítulo 20. Y por último, cielo nuevo y tierra nueva en el capítulo 21 y 22, donde define nuestra condición eterna, donde vamos a estar por toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que dicen, hay religiones falsas que enseñan que este mundo es eterno y que Jesús va a venir a reinar aquí, a este mundo así como está, por toda la eternidad. Eso es una gran mentira. Jesús vendrá a reinar en el milenio, pero no en este mundo, sino en un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir leyendo el versículo final, el 1 al final y el 2. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Esto nos lleva al tercer elemento del mensaje de victoria eterna, el instrumento privilegiado. El instrumento privilegiado, es decir, el autor 4 veces se identifica en el libro como Juan. Juan el apóstol, quien escribió también el Evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepas quién escribió, como lo comenté al principio, este apóstol que lo quisieron matar antes de que escribiera el Apocalipsis. Algo muy importante que debes entender para entender el Apocalipsis. Juan utiliza muchos símbolos. ¿Cuántos saben que el Apocalipsis tiene muchos símbolos? Levanten su mano. ¿Alguien ha leído el Apocalipsis? ¿Alguien me dice algún símbolo? Fuego. ¿Algún otro símbolo que sea un poco confuso? 7 candeleros, que aquí lo explica qué es. ¿Qué más? ¿Otro símbolo? 7 estrellas, la espada, los sellos, las copas, la mujer, el dragón, la bestia. ¿Mande? Las trompetas, exactamente. Los cuernos, así es. Entonces, hay muchos símbolos, pero hay algo muy importante, ¿ok? Es importante entender que aunque es obvio que no se puede interpretar un símbolo literalmente, tampoco se le puede dar cualquier significado. El significado de los símbolos es consistente con toda la revelación bíblica. Es decir, un cuerno, ahorita que dijiste un cuerno, significa autoridad, un rey, por ejemplo, porque así lo vemos en Daniel. Lo mismo que significa en Daniel, significa en el Apocalipsis. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué crees? Para no confundirse. ¿Qué más? Si no entendemos esto, entonces cualquier persona podría agarrar el Apocalipsis y enseñar una barbaridad, una falsa doctrina y manipular a la gente. Y podría decir, la mujer significa la Virgen María y el niño es Jesucristo. Que eso no es verdad así, eso no es así. Entonces, o por ejemplo, como lo hacen muchas sectas, como los testigos de Jehová o los mormones, interpretan a como ellos quieren los símbolos. ¿Y quién les va a poner un alto? Si el símbolo puede significar cualquier cosa, todo depende del hombre que te está enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es un gran riesgo cuando la gente interpreta sin conocer la Biblia. Entonces, si está hablando de un cuerno aquí, es el mismo significado que tiene en los demás libros de la Biblia donde aparece el cuerno. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí está claro? Bien, vamos a terminar leyendo, por favor, el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto nos lleva al cuarto elemento del mensaje de victoria eterna, y es los benditos destinatarios. Los benditos destinatarios. Mira la bendición que hay en el versículo 3 para ti y para mí esta mañana. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso, estudiar el Apocalipsis verso a verso, hay una bendición en ello. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados
aquí dice bienaventurados, significa supremamente bendecidos, afortunados, envidiables, dichosos o 1000 veces felices. Los que están dispuestos a exponer su corazón a estas verdades, leerlas, oírlas y obedecerlas. Si tú haces eso, tú vas a ser supremamente bendecido, afortunado, envidiable, dichoso y 1000 veces feliz. Claro. ¿Por qué? Porque vas a entender de todo lo que se trata este asunto. Y vas a entender quién realmente es tu Señor. ¿Tu vida va a ser supremamente bendecida? Claro que sí, 1000 veces. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, ¿quiénes son los afortunados? Según este versículo. ¿Los que vienen aquí a la iglesia nada más? ¿Los que vienen a escuchar nada más? ¿Los que leen nada más? Hay 3 requisitos para ser afortunado, y lo vimos ahí en ese versículo. Es leer, oír y guardar. Así dice el versículo, ¿verdad? Los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas en ella escritas. Entonces, si Dios nos da oportunidad, nos da vida, vamos a estar aquí estos varios domingos leyendo y oyendo y entendiendo todas las bendiciones de esta profecía, ¿verdad? La tercera parte nos corresponde a ti y a mí en lo individual, ¿ok? Guardar y creer lo que dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, guardar significa retener, o si fuera una persona, custodiarlo, o cumplir lo que estás escuchando. Es decir, tomarlo para ti, aferrarte a ello y llevarlo a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Si tú haces ese tercer paso, vas a ser 1000 veces feliz. ¿Quién te puede quitar el gozo que te da el Señor a través del Apocalipsis? Cuando es un libro que te habla de toda la eternidad, de todo el plan completo, de la obra maestra de Jesús y de quién es Él en su trono. Cualquier cosa que te pueda pasar, aún la muerte, no te va a quitar ese gozo, porque es un gozo que está más allá de la muerte. Amén. Bien, entonces Santiago nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. A eso se refiere esta bendición. ¿La que sigue? ¿Por qué? El tiempo está cerca. Esta palabra tiempo, los que saben de griego o de Biblia, hay 2 palabras en la Biblia que definen tiempo. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿No tienen ni idea? Bien. Una es cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. ¿Ok? Cronos habla de una fecha, de un día específico. ¿Ok? Pero la otra, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Bueno, pensé que alguien sabía. Es kairos. Y kairos habla de una época, de una etapa, de una era. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la etapa, la era del fin está cerca. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante que podamos entender estas promesas y guardarlas. Santiago 5:8 dice también, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta verdad, que es la verdad central del Apocalipsis, es una verdad que ha sostenido al cristiano desde el inicio de la iglesia. Siempre ves tú en la Biblia cuando se habla de la venida de Jesús para traer esperanza, firmeza y paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Como les decía ahorita, entonces tú debes de ser paciente y confiar en Dios y ver lo que va a suceder. Porque la venida del Señor está cerca y Apocalipsis te define exactamente cómo será esa venida. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar, te quiero recordar de este hombre que estaba leyendo una novela muy interesado. Y estaba muy emocionado leyendo la novela, estaba a la mitad de la novela y estaba desesperado por saber si el héroe de la novela moría en manos del villano o no. Entonces este hombre, en su desesperación, se saltó las páginas y se fue al final de la novela para leer si moría o no el héroe.
y se dio cuenta que efectivamente el héroe vivía y el villano moría. Entonces, cuando regresa a donde se había quedado y empieza a leer cómo el villano quería matar al héroe, dijo estas palabras: si supieras lo que yo sé, no estarías tan contento, malvado. Obviamente, porque él sabía el final de la historia, ¿verdad? Bien, tenemos en nuestras manos el final de la historia. Y al leerla podremos experimentar un gozo inquebrantable en toda situación que pasemos, porque al final Cristo vence y tú con Él. Ya sé lo que pasa al final, y el diablo no podrá mentirme más porque Él está derrotado. Esa es una gran bendición que tenemos en Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vimos 4 elementos del mensaje de victoria eterna: el remitente victorioso, el mensaje glorioso, el instrumento privilegiado y los benditos destinatarios. Yo quiero hacerte la invitación a que traigas personas que tú conoces a que escuchen el mensaje del Apocalipsis. Si amas a alguien, es lo mejor que puedes hacer. Que venga a escuchar estas bendiciones, estas palabras, para que pueda ser también bienaventurado. Y que vengas con un corazón expectante cada día. El próximo domingo es un domingo que no puedo decir que es mi favorito, pero esa parte donde Jesús es descubierto como Él es, va a transformar tu vida, estoy seguro, y te va a enamorar del Señor aún más. Amén.